Bueno, eh, recordando eh, algunos dominios que nosotros encontramos en el examen que presentamos anteriormente en el Servicio Profesional Docente y ahora con USICAM, pues hemos detectado que la temática o los contenidos que hay que repasar pues no varían mucho, son similares todos los contenidos. Y como les explicábamos al inicio, cuando tuvimos la oportunidad de platicar en corto, de manera particular, hay un tronco común, ¿no? Y hay dominios específicos que pesan más en el examen, que encontramos estas temáticas. Una de ellas, esta que vamos a abordar el día de hoy, que es una bibliografía de Pam Sammons, que es características clave de las escuelas efectivas, Pam Sammons, John Hillman y Peter Mortimer. Pues bueno, cuando terminamos de analizar los 11 factores que están ahí, ustedes se darán cuenta, pues, qué es lo que estamos haciendo al interior de las escuelas, como es la organización. Y esta bibliografía, aunque no lo hizo así literalmente, pues es lo que nosotros hacemos en el Consejo Técnico, organizamos. Y uno de los indicadores que más se ve reflejado en las preguntas es precisamente la forma en cómo nosotros nos organizamos como colectivo. ¿Sale? Bueno, pues vamos a iniciar con esta sesión, invitando a todos los presentes a que hagan también sus apuntes personales, tomen nota, si tienen alguna duda de lo que estamos platicando, al finalizar lo vamos a ver, ¿sí? Bueno, vamos a iniciar con las características claves de las escuelas efectivas. Nosotros, al interior de la escuela, entramos en una dinámica de organización, respetamos las jerarquías como órgano de gobierno que es la escuela, y vemos la figura de un director, un subdirector, de algún jefe académico, si es que lo hay, en el caso de técnicas, por ejemplo, que tienen un coordinador, está el colectivo docente, pero no nada más ellos son quienes se integran a una organización, sino también hay otros elementos que a su alrededor participan de manera directa o indirecta. De manera directa, pues son los estudiantes, ¿no? Que es lo más importante, y siempre, desde el artículo 3 que nosotros repasamos en la primera sesión, todo recaía ahí, en centrar nuestros esfuerzos en que los alumnos aprendan. Y bueno, hoy en esta temática que vamos a platicar, pues nos vamos a dar cuenta que no quitan el dedo del renglón, que siempre va a ser de esta manera. Al centro siempre va a estar el estudiante, el logro de sus aprendizajes de los estudiantes. Y bueno, alrededor decía, hay otros actores como quién, pues como los padres de familia, ¿no? Los padres de familia, el otro personal que de manera directa o indirecta impacta en la organización de la escuela, como el personal administrativo, personal de intendencia, prefectura, trabajo social, etcétera. Bueno, siempre va a haber estas figuras que están influyendo de manera directa. Bueno, vamos con la primera bibliografía. Dice, características claves de las escuelas efectivas. Bueno, en esta sección se van a describir 11 factores, ya había dicho, ¿sí? 11 factores de las escuelas efectivas. 11 factores claves que debe de contemplar una organización para ser efectivo. Ahí vamos a identificar algunas figuras. Voy a resaltar que, aunque estén separados en la explicación, los 11 factores van de la mano, están vinculados uno del otro. No los vamos a ver de manera separada, por eso una organización es un todo. Peter Senge dice que siempre hay que pensar en sistema, y es decir, que cada elemento tiene algo importante que hacer al interior de la organización, ¿vale? Bueno, estos factores no deben de considerarse de manera independiente, como acabo de mencionar. Y bueno, la lista es muy, muy sencilla, son 11. Está el liderazgo profesional, a lo mejor cuando escuchamos esta palabra nos vamos con el director, ¿no? Pero no, el liderazgo se ejerce en distintos ámbitos también. Ahí está la visión y objetivos compartidos, el ambiente de aprendizaje que se genera en una organización, la enseñanza del aprendizaje, la enseñanza con propósito, tener expectativas elevadas, el reforzamiento de nuestras actividades siempre debe ser con un enfoque positivo, seguir los avances de nuestros estudiantes y de nosotros mismos.
De igual manera, el derecho y responsabilidades de los alumnos, y ahí vamos a ver parte de las reglas que son importantes, siempre no la podemos quitar, la parte normativa y legal no la podemos quitar, pero también podemos sacar mucho provecho, ¿no? La colaboración del hogar con la escuela y viceversa, y el 11º factor es una organización para el aprendizaje. Bueno, pues vamos a ver uno por uno de esos 11 factores, de qué se tratan. Son muy, muy sencillos y, repito, cuando nos vayamos a analizar, ustedes van a dar cuenta, no, pues esto es lo que estamos haciendo siempre, ¿no? Nos organizamos, a lo mejor algunos aspectos no los habíamos considerado, pero no es gran ciencia. Y decía al inicio, uno de los dominios que más está marcado en el examen, uno de ellos es en cómo nosotros como colectivo nos organizamos para que nuestros alumnos aprendan. ¿Y dónde nos organizamos? Aunque la bibliografía no diga que a consejos técnicos, que fue uno de los temas que ya vimos la semana anterior, pues es precisamente ahí en el colectivo, en el consejo técnico, donde nosotros nos organizamos, tomamos acuerdos, hacemos acciones, reestructuramos nuestras acciones y siempre estamos permanentemente dialogando para que mejoren, más bien para que logren los aprendizajes de nuestros estudiantes. Bueno, vamos con el primer factor. Maestra, si me hace favor, que es el liderazgo profesional. El liderazgo profesional, este liderazgo ejerce, en primera instancia, recae en la figura del director, el liderazgo. Pero decía hace un momento, no solamente él es el que interviene en ese liderazgo, también el docente ejerce su liderazgo al interior del aula, ¿sí? O hay otras figuras, como es el subdirector, que de igual manera ejerce ese liderazgo. Y ese liderazgo, pues, debe de ser profesional. ¿A qué se va a referir este liderazgo profesional? Pues, no es otra cosa que las relaciones que se juegan al interior de una escuela, pues no se debe de ver con ese enfoque como antes lo veíamos de la jerarquía de directores, la máxima autoridad, ¿no? El liderazgo se ejerce de otra manera. ¿Cómo? Pues a través de un estilo gerencial. ¿Y cómo es esto? Pues, en primer lugar, teniendo una visión, valores y metas compartidas con todos. En este tema que hoy abordamos se van a dar cuenta de esta parte, de que nuestras metas, nuestros valores, nuestros objetivos, nuestra visión, siempre debe ser compartido. Y en este punto en especial, que es el liderazgo, cuando nosotros hacemos partícipes a los demás, por ejemplo, en sus escuelas debe de haber valores de la escuela, ¿no? Su misión o su visión. Cuando esa misión y esa visión se comparte con todo el colectivo, se diseña con todo el colectivo, ahí realmente se ejerce ese liderazgo profesional, ¿sí? Y si pudiéramos decir, si hay algún modelo específico para ser líder, no hay ningún modelo ideal, ¿no? Más bien el liderazgo se va formando en esa práctica compartida con los demás. Y aquí en específico, en el factor número 1, que es el liderazgo profesional, el director en el proceso de interactuar con sus demás compañeros, en establecer acuerdos, en tener esta misión, esa visión compartida, ahí va a adquirir su propio estilo de liderazgo, ¿sí? Y es ahí donde va a estructurar realmente el todo, porque está compartiendo con los demás. Por eso ahorita en los consejos técnicos escolares siempre lo han dicho, que en ese espacio las jerarquías no existen, ¿no? Sí está el presidente del consejo, pero ahí todos nos vamos a ver iguales, ¿no? Se olvidan esas jerarquías, porque el diálogo debe ser franco y honesto con todos los demás para que podamos tomar acuerdos en común. Bueno, es algo similar para ejercer este liderazgo profesional. Y bueno, tiene las características que ustedes ven en pantalla. Un líder profesional debe de ser firme y dirigido. Debe ser firme porque debe tener un propósito, ¿sí? Un propósito. ¿Cuál es el propósito de ese liderazgo? Hace un momento lo mencioné. Centrar a los estudiantes y en cómo van a lograr sus aprendizajes. Esa es la verdadera finalidad. Y bueno, ahí debe de tener esa firmeza y debe tener un propósito.
para ejercer ese liderazgo. Para esto, pues el líder debe ser dinámico, ¿sí? Debe ser dinámico, es decir, debe estar involucrado en todos los ámbitos de su centro escolar, ¿sí? Acá esta bibliografía nos habla como una parte gerencial. Sabemos nuestra realidad en las escuelas públicas. Nosotros no podemos reclutar al personal con el que vamos a trabajar, ¿sí? Acá Pam Samos lo observa de esta manera, que el líder profesional puede considerar el reclutamiento de nuevos elementos o de igual manera su reemplazo de esas personas. Bueno, en la escuela pública no es posible, ¿no? Nosotros tenemos al personal con el que contamos y bueno, ahí es donde vamos a explotar pues, sus potencialidades, pero para esto el líder profesional debe ser firme y dirigido, debe de ser dinámico, se debe de involucrar y tener un propósito con todo su equipo. ¿Y dónde se va a ejercer ese propósito? Cuando comparten metas, objetivos, misión, visión, cuando los valores son compartidos, ahí es donde se genera esa sinergia con todos los demás y vamos a tener un mayor rango de posibilidades de lograr que nuestros alumnos aprendan. Otro aspecto es del que debe de ser firme y dirigido, pues el líder profesional, para que tenga esta característica, que sea firme y dirigido, pues debe de tener la capacidad, la habilidad de mediar, de amortiguar agentes negativos que llegan a la escuela, desafíos que llegan a la escuela, dilemas que llegan a la escuela. Y decía que esto no le compete nada más a la parte directiva, sino también a los docentes, ¿no? Cuando hay un problema al interior del aula, ahí ejerce ese liderazgo profesional y debe ser firme y dirigido para poder mediar con las personas que están en cuestión de un dilema, a lo mejor una pelea entre dos estudiantes, y bueno, ahí vemos cómo se ejerce ese liderazgo profesional. De igual manera, requiere pues apoyo de agentes externos, ¿no? Esto no quiere decir que dejemos de hacer lo nuestro, ¿no? Echamos mano también de agentes externos para mediar, para amortiguar todos estos desafíos que se me van presentando, ¿vale? Y bueno, el liderazgo profesional tiene otra característica, aparte de que debe ser firme y dirigido. Vemos el segundo punto, que es, déjenme dar acceso, el segundo punto, un líder profesional también debe tener un enfoque participativo. ¿A qué se refiere que el líder profesional tenga un enfoque participativo? Está muy sencillo, lo podemos deducir desde las dos palabras que están ahí, pero bueno, vamos a platicar a qué se refiere, pensamos en que tenga un enfoque participativo. Esta segunda característica que nos dice Pam Samos, para que una escuela sea efectiva, debe tener un enfoque participativo, es decir, compartir las responsabilidades con otros miembros del equipo. Quizás en primera instancia con el compañero que tenga más antigüedad, quizás con el que tenga más rango para involucrar en un primer momento. Sin embargo, se puede hacer delegar esta responsabilidad a cualquier miembro del equipo. Lo vemos, ¿no? Cuando sale nuestro director de la escuela y bueno, deja una comisión, ¿no? Si hay subdirector, pues tendría que ser en la primera instancia el subdirector, y si no está, pues bueno, echa mano de algunos otros docentes. Pero bueno, esto se refiere a un enfoque participativo, es involucrar a todos los demás. Involucrar no solamente en una comisión, involucrarlos en la toma de decisiones a todos los demás. Y bueno, para ejercer ese liderazgo no es llegar y te toca hacer esto, ¿no? No, para que sea un enfoque participativo se debe de consensuar, se debe de dialogar. Por eso nosotros, los que en algún momento estuvimos el cargo de director, cuando llega uno y le dice, te toca, hasta los gestos, ¿no? Se ven la cara, unos lo toman para bien y otros sí, y ahora, ¿por qué me toca a mí, no? No, pero cuando es consensuado, pues todos ya saben lo que va a suceder, ¿no? Entonces no genera estos conflictos. Por eso el enfoque participativo siempre debe de ser dialogado, siempre se debe consultar y siempre se debe de estar contemplado en la planeación. Nosotros, ¿dónde vemos esa parte? Cuando repartimos tareas, pues en el programa escolar de mejora continua, ¿no? En los 8 ámbitos que ya platicamos la semana pasada,
ahí se ejerce este liderazgo profesional con un enfoque participativo, porque fue al interior del consejo donde tomamos decisiones y delegamos responsabilidades. Ya el que no lo haga, pues ya es otra cuestión, ¿no? Bueno, el hablar de que sea un profesión, que tenga un enfoque participativo también requiere tener claridad de lo que se persigue y no caer en una autocracia, sino todo lo contrario. Al ser consensuado y para darle ese enfoque participativo, debe de ser democrático. Por eso en los consejos técnicos es importante que no, cuando se tomen los acuerdos, no se caigan en el juego de que pues ya no opinen, ¿no? Para que ya nos vayamos rápido, ¿no? O ¿qué dice el público? Y todos alzan la mano y sí, y vámonos ya. No, porque sería un error. Ahí se ejercería la autocracia. Y lo que queremos es tener un enfoque participativo, es decir, existe una democracia para conocer la eficacia del papel de nuestra escuela y ahí nuestra escuela sea una escuela efectiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tomamos decisiones en conjunto. Ahora, el liderazgo profesional tiene otra característica. Vamos dos, que es que tenga un enfoque, que sea firme y dirigido, que tenga un enfoque participativo. Y la tercera característica de un líder profesional es que el líder sea un profesional sobresaliente. Es decir, no simplemente el líder debe de estar, en primera instancia el director. Recuerdo que dije, todos los 11 factores van de la mano. Ahorita estamos a lo mejor enfatizando un poquito más en el director, aunque el liderazgo se ejerce en todos los otros ámbitos, ¿sí? Entonces, el profesional debe ser sobresaliente no solamente en la parte administrativa o administradora, sino debe de ser un profesional sobresaliente, lo que implica involucrarse, implica conocer lo que está sucediendo, implica que se conozca la currícula, ¿sí? Las estrategias de enseñanza que están haciendo los docentes, el seguimiento del progreso de los estudiantes, y pues esto implica que el liderazgo profesional y que sea sobresaliente, que se involucren en las actividades. ¿Sí? Ahí se refiere a acción profesional sobresaliente, no conozca más, sino que realmente conozca lo que está a su alrededor. Por eso uno de los dominios que nos da UCICAM dice, vamos en orden del docente, un maestro que conoce qué aprenden y cómo aprenden los alumnos. Luego, un director que conoce cómo enseñan sus docentes para que aprendan sus alumnos. Luego el supervisor, ¿no? Un supervisor que conoce sus escuelas, a sus directivos y el cómo establecen sus estrategias para que aprendan los alumnos. Es lo mismo, ¿sí? Es conocer lo que está pasando a mi alrededor. A eso se refiere ese dominio y ahorita lo vinculamos con este primer factor, estar involucrado. Si esto implica, por ejemplo, del director hacia sus maestros, implica visitarlo en el aula, implica conversar con los maestros, implica que conozca a sus maestros, ¿sí? Y que conozca sus fortalezas y que conozca sus áreas de oportunidad. Un maestro implica, para que ejerza su liderazgo profesional y ser sobresaliente, implica que conozca cómo aprenden sus alumnos y necesita conocer todas las características de sus estudiantes. Bueno, esas son las tres características del primer factor, que es un liderazgo profesional. Siguiente mes pregunta, si me hace favor. Vamos con el factor número 2, que es la visión y objetivos compartidos. De igual manera, tiene algunas características, como es unidad de propósito, consistencia en la práctica y colaboración en el trabajo en colegiado. Ya vimos ahorita en el primer factor que a lo mejor recae más en una figura. Ahora vamos, como todos van de la mano, ahorita vamos a ver cómo se van involucrando todos en la escuela y en la organización y en cómo nos organizamos como escuela, como colectivo. Y bueno, visión y objetivos compartidos. Las escuelas efectivas se construyen. No llega una persona con una varita mágica y cambia el panorama de todo. Se debe de construir, pero esta construcción debe ser con todos los elementos, con todas las personas, ¿sí? Para que realmente sea efectiva la escuela.
Y para esto, la construcción de esa efectividad debe ser en primera instancia a través del diálogo, a través del consenso, a través de que se compartan todos los elementos de la dinámica escolar, ¿sí? Y ahí es donde se van a hacer bases sólidas. Pregunten ustedes en su escuela, los de nuevo ingreso, pregunten cuál es la misión y visión de su escuela, y cuántos años lleva esta misión y esa visión. Para que nosotros mantengamos fresca esa misión y esa visión, se debe de ir renovando de manera constante, ¿sí? Y esa renovación pues debe ser entre todos, en colectivo, en colaboración de trabajo, y la toma de decisiones debe ser en colectivo. Por eso la misión y objetivos compartidos deben tener un sentido de comunidad, o sea, de comunión. Esto, al tener ese sentido de comunión, va a generar un ambiente distinto en mi centro de trabajo, porque si se da esta comunión consensuado, dialogado, en la toma de acuerdos, el trabajo que se va a generar y que se va a respirar va a ser cooperativo, va a ser, realmente se va a tener una comunicación efectiva, y realmente las metas que persigamos van a ser compartidos. Y bueno, pues esto lo vamos a identificar en la organización, en toda la organización, en toda la organización. Y bueno, vamos con las características del segundo factor, que es misión y objetivos compartidos. Bueno, la primera característica de una escuela efectiva con visión y objetivos compartidos es la unidad de propósito. ¿A qué se refiere la unidad de propósito? Pues es la importancia de tener una visión compartida con todo el personal, con todas las figuras, con todas las personas que interactuamos en una escuela, incluyendo los padres de familia, incluyendo los alumnos, incluyendo todo el personal, para elevar las aspiraciones de la escuela y fomentar un propósito común, ¿sí? Nuevamente, si nosotros queremos tener esas aspiraciones elevadas, pues el consenso de los valores que tiene la escuela, las metas que tiene la escuela, los objetivos que tiene la escuela, pues debe ser un resultado del mismo diálogo del colectivo, ¿sí? Y debe de promover la mejora de los resultados de la institución. Los valores que se generen al interior conducen a algo muy padre, que es, si nosotros generamos esto, el ambiente de trabajo va a generar un estado de ánimo positivo. Y al generar ese estado de ánimo positivo, la enseñanza va a ser efectiva y los resultados van a ser efectivos. Y entonces los objetivos que se persiguen van a ser claros, van a ser públicos, y van a ser el resultado del consenso que se tuvo desde el inicio. Sí, a esto se refiere cuando se tiene una unidad de propósito. Segundo factor, visión y objetivos compartidos. Su primera característica, unidad de propósito. Vamos con la segunda característica del factor 2, que es la consistencia en la práctica. La consistencia en la práctica va relacionado con la idea de consenso entre el cuerpo docente, que se encuentra en un grado en el que los maestros tienen un acercamiento consistente a su trabajo, y ahí van a adquirir un enfoque común sobre distintos asuntos. Puede ser la misma planeación, puede ser la evaluación, puede ser la puesta en práctica del reglamento escolar, de las políticas, que esas independientemente siempre las vamos a tener y nos van a mandar. Bueno, ese enfoque común me va a generar esa consistencia en la práctica. Me va a permitir que seamos constantes, ¿no? Porque tenemos objetivos comunes y porque el consenso siempre ha sido el diálogo, y los acuerdos que tomamos siempre han sido comunes, ¿sí? Es cuando nosotros generamos esto, por ejemplo, no sé, las normas, hasta los reglamentos no deben ser consensuados. No puedes llegar a una escuela y decir, el reglamento de la escuela es este, ¿no? Y este es el que se va a hacer. No, el reglamento surge del colectivo.
y hasta de los mismos estudiantes, las propuestas. Esto, porque siempre le van, cuando es consensuado, el punto anterior, el factor 1 y este factor número 2, han hablado siempre de que los acuerdos, el diálogo siempre sea en común. ¿Por qué? Porque genera identidad, identidad en las cosas. Y entonces, un ejemplo, ahorita estamos platicando de un reglamento, ¿no? Si nosotros somos partícipes a los estudiantes de su propio reglamento, a los maestros, del reglamento de la escuela y en cómo vamos a aplicar el reglamento con los estudiantes, involucro a los padres de familia en ese reglamento y por supuesto el personal de la escuela y directivo, ya le dieron ese sentido de pertenencia a las personas. Y bueno, si logramos esto, es posible que se mantengan pautas de comportamiento en la escuela y que se respete lo que se está decidiendo. Ahí viene una misión de objetivo compartido ¿cómo se llama? Y una consistencia en la práctica. Eso lo va a ser consistente cuando se involucra a todos los agentes. ¿Por qué? Porque generó identidad con el trabajo que se está haciendo. Puse un ejemplo nada más, que es un reglamento. Y así como ese ejemplo, cualquier acción, ¿no? Viene alguna actividad social, se dialoga, se promueve, se organiza, se pone un objetivo común y cuando se pone en marcha esa actividad va a ser efectiva. Ahora, si hablamos de la escuela, pues todos los periodos tenemos una oportunidad muy grande de dialogar y cada mes tenemos la oportunidad de dialogar en el Consejo Técnico Escolar y es ahí donde podemos ejercer esta característica, que mi visión de objetivo compartido tenga consistencia en la práctica. Normalmente, ¿qué pasa? Ahorita hablamos en el consejo anterior de lectura. Va a llegar el siguiente consejo que va, ya en la misma guía decía que íbamos a platicar ahora de matemáticas. Y en el siguiente consejo estoy casi seguro que se va a olvidar lo que hablamos, porque no tiene ese sentido de pertenencia, de identidad con lo que se hizo. Nada más lo han mandado, pero no le hemos dado ese sentido de objetivos compartidos, de tener una visión compartida. Bueno, vamos con la tercera característica de la visión y objetivos compartidos, que es la colaboración y trabajo colegiado. ¿A qué se refiere esta parte? El trabajo colegiado y la colaboración de las condiciones son importantes para tener una unidad de propósito. Y para tener mayor éxito, la toma de las decisiones son importantes, ¿sí? Porque la toma de decisiones debe de ser, repito otra vez, debe de ser compartida. Ahí está la importancia. Cuando se involucra a los demás en la toma de decisiones, cuando se elaboran las pautas que vamos a perseguir, creando ese sentido de propiedad del cual ya platiqué hace un momento. Y bueno, cuando se comparten esas ideas entre todo el colectivo, y no nada más se comparte, sino se retroalimenta la experiencia que tiene cada persona, se retroalimenta y se explota el potencial que tiene cada uno, va a generar esa comunión y se va a aprender unos de otros y se va a trabajar en conjunto para mejorar nuestros programas que estamos ejerciendo, para mejorar nuestra práctica docente, para mejorar el logro de los aprendizajes de los estudiantes. Bueno, la visión y objetivos compartidos se refiere a esas tres características que ahorita acabamos de platicar. Vamos con el siguiente factor. El siguiente factor se llama ambiente de aprendizaje. Este es un tema muy importante. Les decía que van de la mano todos. Comenzamos en el primer factor con el liderazgo profesional, ¿verdad? Que recayó en primera instancia en la figura del director, pero también platicamos que ese liderazgo profesional también lo ejerce el mismo docente. Y dijimos al inicio que todos van vinculados, todos van de la mano. Hablamos del liderazgo profesional, ya platicamos del consenso y la comunión que debe de existir. Ahora vamos con algo importante, los maestros que son los que están al interior del aula, el ambiente de aprendizaje. La escuela, aparte de compartir esa visión, esos valores y esos objetivos, aparte de compartir y trabajar en conjunto todos, tiene una tarea muy importante para que sea efectiva, para que se logren los aprendizajes. Y esta tarea es este factor, el ambiente de aprendizaje. El clima
en el que se desenvuelven los alumnos. Para entender un poquito mejor esto, nuestra casa, ¿sí? Nuestro cuarto, el clima que se respira desde que salimos, ahí se ve reflejado, ¿no? A lo mejor a veces no nos da tiempo de tender la cama y así me voy, ¿no? Y dejé botado toda mi ropa, todo lo que utilicé y ahí está. Ese clima es el que se respira, ¿sí? Y en el día voy a estar así porque eso es lo que yo dejé. Esa analogía que estoy haciendo, ahora vamos a llevarla al aula, ¿sí? El crear un clima favorable para los alumnos repercute de manera directa en el desempeño de los estudiantes. Y el establecer un clima favorable, un ambiente de aprendizaje, tiene que ver con las características que están acá, la atmósfera ordenada y el ambiente de trabajo atractivo. La analogía que hice de mi cuarto, cómo está, en qué condiciones, véanlo de manera diaria. Va a haber gente muy organizada que mantiene ese orden y parece un acto mágico que cuando sale y ya se va a su trabajo, le salen bien las cosas. Y viene el otro polo, ¿no? Que dejamos todo botado y bueno, también eso va a repercutir en el mismo día. Y en el aula, esa analogía, llevándola al aula, yo no puedo llegar a improvisar. ¿Sí? Ahí está reflejado el desorden, el desorden. Y bueno, vamos con las dos características, la atmósfera ordenada. La atmósfera ordenada, eh, para que una escuela sea altamente efectiva, que es el tema de Pensamos, las escuelas efectivas, es más probable que tenga éxito, y esta bibliografía es basada en una investigación, ¿sí? Por eso la dejan de tarea para estudiar para los exámenes de UCICAM. Es más probable que las escuelas tengan éxito en lugares tranquilos, en una atmósfera ordenada. Si no está esta atmósfera ordenada, va a ser una atmósfera de caos. Ejemplo, desde que entras a la escuela, tú te das cuenta de la organización, ¿sí? Si en tu transitar están las herramientas, por ejemplo, en tendencia ahí tiradas, están la podadora ahí, el machete se lo olvidó por un lado, vas a prefectura, el libro, pues nada más es un libro como tal, el de firmas, y pues ya va alienado, lo van llenando, ya alguien se equivocó con tinta azul, no importa, y yo le pongo verde, y la oficina ahí de prefectura de igual manera está caótica, sigues caminando, vas a los sanitarios y ni ganas te dan de entrar, te vas a otro lado, llegas a la dirección, está todo botado, y bueno, pues ya desde ahí ya ves esa atmósfera caótica que puede generar desde ¿cómo se llama?, algún accidente, hasta repercutir en el clima que se respira. Y esto ya no es favorable para el aprendizaje de los estudiantes. Por eso el clima debe de ser ordenado y orientado al trabajo, a estimular algo que se llama autocontrol entre los alumnos para que puedan funcionar de manera positiva al interior del aula. Claro, no, la escuela más limpia no quiere decir que sea la más efectiva, pero sí crea un ambiente más favorable. Hasta ganas te dan de entrar, ¿no? Hasta ganas te dan de estudiar, ¿no? Y el crear un clima, una atmósfera ordenada, no quiere decir nada más esa parte, sino también el orden de mis actividades, el orden de lo que yo ejecuto diariamente. Y la forma más efectiva para estimular el orden y la dirección de los estudiantes es reforzar mis propias prácticas y mi propio comportamiento. Un docente con buenas prácticas de aprendizaje y con un comportamiento también ejemplar, pues de igual manera va a generar ese clima favorable para el logro de los aprendizajes. A eso se refiere la atmósfera ordenada. Y bueno, la otra característica del ambiente de aprendizaje es el ambiente de trabajo atractivo. Ya hablamos ahorita a lo mejor de cuestiones en el anterior, de atmósfera ordenada, de cuestiones físicas, tangibles. Ahora vamos con el ambiente de trabajo atractivo, que ya repercute en mi práctica profesional, ¿sí? En lo que yo hago al interior del grupo, en cómo me organizo para bajar ese aprendizaje, ¿no? Y bueno, ¿a qué se refiere? Las actitudes que tomen
en mi planeación va a repercutir en el rendimiento de los estudiantes. ¿Sí? Las condiciones de trabajo deben de ser atractivas y deben de estimular a mejorar el ánimo. Eh, Otra vez volvemos, no sé, un ejemplo recuerdo ahí de Pam Samuels que pone de un edificio abandonado, de un edificio viejo, de un edificio feo, pues bueno, genera hasta más vandalismo, ¿no? Dice, llega a un edificio y está todo grafiteado, pues bueno, hasta dice el estudiante, no, pues acá permiten, yo también voy a poner mi marca, ¿no? Bueno, me acuerdo de ese ejemplo que ponen en esta literatura, pensamos, pues sí, eso genera, y llego al otro polo, a un edificio bien, donde se respira un clima agradable, favorable, seguramente así va a ser el clima al interior de mi grupo, agradable, ¿sí? Y de igual manera, el ambiente de trabajo debe ser atractivo. Y esto me lleva también a otra parte del docente, ¿no? Sus actividades pues deben ser atractivas, su mismo material debe ser atractivo. Cuando utilizamos el material o nosotros generamos nuestro material didáctico, pues pocas veces, ¿no? Yo creo que nada más cuando fuimos normalistas, cuando nos fuimos a jornadas de práctica, creo que ahí le echamos ganitas y hicimos nuestro material así espectacular, ¿no? Pero pues las ganas, quién sabe cuándo se le terminan a un docente para que mantenga ese ánimo y genere precisamente un, un ambiente de trabajo atractivo para sus alumnos, que le impacte en sus alumnos, ¿sí? Pero bueno, eso ya es tarea de cada uno. Nosotros vamos nada más a desmenuzar lo que dice Pam Samuels. Vamos con el siguiente factor, el factor 4 de Pam Samuels, que es la enseñanza y el aprendizaje como centro de actividad escolar. La enseñanza y aprendizaje como centro de actividad escolar. Ya seguimos con los docentes, les decía, viene de la mano. Ahorita hablamos en el factor número 3 sobre el clima que se debe respirar. Ahora vamos a algo más profesional, la enseñanza y el aprendizaje, ya la práctica docente como tal. ¿Sí? Y aquí debemos de contemplar las siguientes características: la optimización del tiempo del aprendizaje, el énfasis académico y el enfoque del aprovechamiento. Hasta podemos vincular estos con algunos conceptos que hemos platicado, por ejemplo, la organización del tiempo. La semana pasada platicamos, ¿cómo se llama? Los rasgos de normalidad mínima, por ejemplo, ¿no? Que lo podemos vincular con este tema de Pam Samuels, con esos rasgos de normalidad, donde en uno de sus rasgos en específico, donde todas las actividades que se realicen al interior del aula, pues deben de ser netamente académicas y la interacción de los estudiantes, ¿no? Se debe generar, o sea, optimizar esos tiempos. Bueno, vamos a ver ahora cómo nos los platica Pam Samuels este concepto. La importancia que tiene este punto es mi práctica docente en cómo enseño y cómo aprenden en el aula mis estudiantes, ¿sí? En el uso que yo hago del tiempo en el salón y la atención que presta la escuela, toda la organización, cómo presta atención a los procesos de aprendizaje y el rendimiento de los estudiantes. Por eso es fundamental que las escuelas y los maestros centren la calidad y no la cantidad. Cuando nos sentamos nosotros en consejo técnico queremos componer el mundo y hacemos muchas acciones. Sin embargo, si no nos saturamos y hacemos una sola acción, pero bien, con calidad, seguramente vamos a tener más posibilidades de lograr esas metas y objetivos comunes que nos planteamos desde el inicio, ¿no? Bueno, a esto se refiere en esa calidad ya al interior del aula. Y para esto, pues hay estas características. Vamos con la optimización del tiempo de aprendizaje. El tiempo de aprendizaje que se destina al interior del aula, de igual manera, pues debe ser con calidad y explotar al máximo los módulos que tengo, con el tiempo de la sesión que tengo. Algunas escuelas se organizan solamente por jornadas secundarias generales, pero hay algunas escuelas donde sí bajan su tiempo. Bueno, los minutos que tengan de sus módulos pues deben de ser efectivos, así de sencillo.
Y esto va a tener un efecto positivo en las medidas en cómo yo mi desempeño lo exploto en ese tiempo de aprendizaje y los resultados pues van a ser, por supuesto, pues positivos. Se refiere este punto, esta característica de optimización del tiempo, a esa porción que yo tengo que yo dedico a mis actividades académicas, ¿sí? A nivel global, de igual manera, en la organización también se refiere en cómo le damos prioridad a la parte académica. Si ustedes recuerdan una parte donde podemos hacer una analogía de esto que estoy platicando, en la circular 720. En la circular 720, en específico, en los horarios, en cómo se hacen los horarios. Y hay un apartado en especial, que en las primeras horas de clase deben estar dedicadas a español y matemáticas, por ejemplo, y ciencias, español, matemáticas y ciencias. Y el resto de las materias no quiere decir que no sean importantes, pero sí el uso del efectivo de este tiempo, de lo que estamos platicando, cómo le dan prioridad a las materias base, a las materias académicas. Bueno, pudiera ser un ejemplo de este apartado que dice pensamos, la proporción dedicada a las materias académicas. ¿Vale? Hoy ya dio un giro por completo, aunque todavía es válido ese circular 720 en la que les hablo de cómo se establecen las normas para hacer un horario escolar. Bueno, todavía está vigente. Pero digo, dio un giro completo porque hoy, por ejemplo, una asignatura de tecnologías ya es considerada como una materia académica, ¿sí? Pero bueno, nada más fue para poner el ejemplo de la proporción que damos en el día para priorizar las materias académicas a nivel global, ¿vale? Como organización. Otro aspecto de la optimización del tiempo va en la interacción de los estudiantes al interior del aula. Pues esto debe de contemplarse en la planeación misma del maestro, cómo van a interactuar en su organización personal. En estos días he tenido la oportunidad de visitar varias escuelas y observar esta clase, ¿no? Y vemos muchos estilos de docentes y cómo imparten sus clases, pero en su organización parece que se olviden de esta parte, de la interacción de los estudiantes. Y a lo mejor vienen con una metodología ya muy establecida en su persona, de llegar, dar el tema, explicarlo, y nos olvidamos de esa parte de la interacción de los estudiantes. Bueno, para optimizar el tiempo y que mi tiempo sea óptimo y debe de estar enfocado en el aprendizaje, es decir, en cómo van a interactuar estos alumnos en este lapso de tiempo, que es mi clase. Otro punto es el cómo aborda el tema el maestro y cómo dialoga con sus alumnos y cómo discute con sus alumnos y cómo dedica ese tiempo con sus alumnos. Y tenemos dos polos, que mi tiempo sea rutinario, porque no lo optimizo en mis actividades, o el otro polo, que realmente sea efectivo el tiempo de aprendizaje al interior del aula. Y repercute en el punto anterior, la organización, pero ahora personal. Otro punto, otra característica de este punto de optimizar el tiempo es la puntualidad de las clases. Rasgo número 2 y rasgo número 3 de normalidad mínima de operación escolar. La puntualidad, ¿no? Dice los rasgos de normalidad mínima, un maestro que inicia puntualmente sus clases, y el número 3, alumnos, dos alumnos que deben de iniciar puntualmente sus clases. Bueno, acá lo vinculamos con PAMSAMOS. La optimización del tiempo hace énfasis en esta parte, en la puntualidad de la clase, pero no en la puntualidad de llegar temprano, la puntualidad de iniciar tu clase puntual y terminar tu clase puntual y explotar al máximo el tiempo que tú tienes en esa sesión. Si son 50 minutos de inicio, a fin explotaste esos 50 minutos y aprendieron tus estudiantes. A eso se refiere la puntualidad en las clases, porque puedes llegar muy temprano, es más, hasta llegas media hora antes, pero no enseñaste absolutamente nada. ¿Sí? Bueno, otro punto destacable en esta, en la optimización del tiempo, es la ausencia de interrupciones que provienen de afuera, de agentes externos. Esto a lo mejor es un poquito difícil porque la dinámica escolar siempre nos visita un padre de familia, ya te mandó a llamar el director, llegó el compañero con una duda,
etcétera. No tengo internet, bueno, en fin, un montón de cuestiones externas que nosotros no la tenemos contemplado en nuestro plan. Bueno, para que una escuela sea efectiva, debe de haber ausencias de interrupciones, ¿sí? Y esto pues es parte de la organización. A veces queremos hacer todo, ¿no? Por ejemplo, nuestro secretario general convoca una reunión, ¿no? Rápidamente y le pide permiso al director o a la directora para que le permita que los compañeros escuchen una información. Se organizan, ya se van a la reunión, pero ya interrumpieron esta parte. Cuestión distinta sería organizarnos, se convoca una reunión como lo hacen algunas escuelas técnicas, creo que lo hace así, al finalizar la jornada se convoca a esta reunión y todos se quedan y ven todo y no existen estas interrupciones de actores externos a nuestra aula. Porque para que una escuela sea efectiva, la enseñanza y el aprendizaje debe ser el centro de la actividad escolar, como es este factor número 4 del que estamos platicando. De manera global se refiere a esta parte de la optimización del tiempo, pero no es un tiempo en cantidad, sino es un tiempo en calidad. Es decir, que el tiempo que se utilice sea al 100% de aprendizaje académico y que se realicen actividades, tareas escolares, que se propicie el aprendizaje y el aprovechamiento de los estudiantes. A eso se refiere la optimización del tiempo. Ahora, el énfasis académico es otra característica. ¿A qué se refiere el énfasis académico? Eh, pues es esta parte, de igual manera, asignada a la casa, las tareas, ¿sí? Pero estas no deben de ser en cantidad, sino también debe ser en calidad. Yo siempre he tenido la idea de que si tú dejas una tarea y al otro día no la revisas, mejor no la dejes, ¿sí? La tarea es vista precisamente así como lo dice Pam Samuels, en calidad. Ahí está la importancia de asignar. Y para que una escuela sea efectiva, precisamente, pues esas tareas asignadas, pues deben de ser más destinadas a la retroalimentación de lo que se vio en la clase. ¿Sí? Para esto, pues el primero que debe de dominar esa tarea, pues debe ser el profesor. ¿Sí? El profesor debe de dominar sus contenidos, su plan y programas, los temas que va a abordar. No es dejar nada más por dejar alguna tarea específica, sino tiene un porqué. Si yo dejo una lectura que investiguen en internet, primero yo investigo esa lectura para que sepa lo que voy a dejar y asignar. Este factor es importante e influye en el énfasis académico y cómo se relaciona con los conocimientos que tengan el maestro, los maestros de otras asignaturas y los estudiantes. Bueno, ahora vamos con el enfoque en el aprovechamiento. El enfoque en el aprovechamiento influye positivamente en las escuelas altamente efectivas. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a tener un compromiso compartido con la escuela y con mis alumnos en el salón, de modo a que este enfoque vaya dirigido a la enseñanza y al aprendizaje como tema central de la escuela. Sí, para esto, pues, hay algunos aspectos importantes que debe de considerar el colectivo docente, como es el tiempo institucional del aprendizaje. ¿Dónde vemos esto? En el calendario escolar. Nosotros tenemos destinado 200 días de clases efectivos. Si yo le robo tiempo y mañana se nos hace fácil hacer una kermés, pues bueno, ya no estoy dándole realce e importancia a ese tiempo institucional. Sí, le estoy robando ya ese tiempo. Ahora, de igual manera se refiere, aparte de lo institucional, al interior del aula. Las actividades que el maestro realiza al interior del aula, el tiempo efectivo de clases, llego, me siento, me platico un chiste, paso lista, y aparte de pasar lista, los jóvenes los voy nombrando por sus 5 nombres y sus apellidos, y aparte su mote, ¿no? Como lo conocen, y bueno, ya les raspé mucho tiempo, y de pase de lista ya me eché media hora de 50 minutos, ¿no? Ahora vamos
a organizarnos en el salón, hacemos una dinámica de 15 minutos, ya van 45, y como ya no da tiempo de dar clases, pues ya nada más es 5 minutos los dejo para dejar tareas. El tiempo debe ser efectivo al interior de la clase. A nivel global de la institución, ¿cuánto tiempo efectivo dedicamos al aprendizaje? Está establecido en nuestro calendario. En el salón, ¿cuánto tiempo efectivo dedicamos a las actividades de aprendizaje? Si nosotros tenemos el tiempo y se lo va robando ese tiempo a pequeños vicios, como dije, el pase de lista, no es lo mismo ir pasando uno por uno a nada más observo quién faltó y lo quito y me ahorré bastante tiempo y me voy a lo que realmente me importa, que es el uso efectivo del tiempo en la clase para el aprendizaje. Y de igual manera, este enfoque se refiere a cómo se aprende, pero en todas las materias. ¿Sí? Entonces, el enfoque de aprovechamiento es un enfoque compartido, no nada más en mi materia y los alumnos, no, es un enfoque compartido de todo el plantel educativo y todos los actores, mis compañeros, mis directivos, mis alumnos, los padres de familia. Bueno, vamos con el quinto factor. El quinto factor, que es la enseñanza con propósito. ¿Me traduces si nos haces favor? El quinto factor es la enseñanza con propósito. Tener una enseñanza con propósito, de igual manera, se va a referir a la calidad de la enseñanza, de la práctica docente, a la calidad que se tiene de la práctica docente, la calidad de enseñanza. Y bueno, esta calidad está determinada, pues lógicamente, por los maestros y por las maestras de una escuela. Aunque Pam Samos nos habla aquí de una organización escolar, dice pues una escuela privada se da el lujo de contratar o reemplazar a un maestro, ¿no? Que juega un papel importante en la institución y lo vemos en las escuelas privadas, ¿no? Que continuamente están cambiando de personal, ¿no? Porque a lo mejor no cumplieron sus expectativas. Sin embargo, en las escuelas públicas vemos otra dinámica, ¿no? Yo cuento con estos elementos y bueno, ahí hay que ver los estilos de enseñanza que tienen los maestros. Aquí es donde el que tiene que echar más colmillo es el director, ¿sí? Porque al final de cuentas, pues todos tenemos talentos y bueno, es ahí donde podemos observar qué estilo de enseñanza y aprendizaje tienen mis maestros y aspirar precisamente a esa calidad de enseñanza. Estos factores pues son importantes. ¿Por qué? Porque van a repercutir en el progreso de los estudiantes, ¿sí? La enseñanza debe tener un propósito. No es ten tu plan y programa y ahora le va a dar clases. No, debe tener un sentido de pertenencia, como dijimos en los factores anteriores. Cuando nosotros consensuamos, cuando tomamos decisiones en colectivo y en común, se crea ese vínculo de identidad y de comunión con todos. Y entonces ahí surge esta parte. La enseñanza va a tener un propósito ahora sí. Va a tener una organización eficiente. Va a tener claridad en lo que está persiguiendo. Al inicio del ciclo escolar nos sentamos en el Consejo Técnico en la fase intensiva y renovamos, porque es multianual, renovamos nuestras metas y nuestros objetivos, ¿no? Y ahorita pues están frescos, ¿no? Pero habría que preguntar, ¿cómo surgieron esos objetivos y esas metas? ¿Realmente fue consensuado? ¿O nos repartimos el trabajo y cada quien hizo uno? ¿Realmente tienen un sentido de pertenencia esos objetivos y esas metas? Si no se tiene, entonces no hay claridad de lo que está persiguiendo, no hay claridad, no hay un propósito. Y la enseñanza, como lo dice este factor de Pam Samos, es una enseñanza con propósito. Es decir, también repercute en las lecciones que deben de ser estructuradas y deben de ser adaptables. Rescato esta parte de que sea multianual, porque precisamente ahorita hicimos algunos ajustes. A lo mejor muchas escuelas están trabajando con su programa escolar de mejora continua del ciclo escolar anterior y hicieron unos ajustes, pero habría que ver esta parte, si está bien estructurada y si esta práctica es adaptable. Bueno, vamos con las características que tiene una enseñanza con propósito. Las características son las que vemos en pantalla
la organización eficiente, la claridad de los propósitos y la práctica adaptable. La organización eficiente. Para que una escuela sea efectiva, la organización debe ser eficiente. Los maestros, las maestras, el colectivo deben de ser organizados, organizados y deben de tener sus objetivos, primero, sus objetivos personales los deben de tener claros. Si eres maestro, ¿qué persigues tú? Ya compartiendo con mis compañeros, deben de tener objetivos claros, pero de mi escuela. ¿Qué estamos persiguiendo? Y bueno, cuando nosotros tenemos esta parte y mis objetivos son claros, se tienen efectos positivos en el aprovechamiento de los alumnos y de igual manera en el aprovechamiento de los maestros, porque consideran que lo están haciendo bien, que son eficaces y que tienen realmente un espacio de control, de organización, que involucra de manera activa a todos los estudiantes en el aula. Y esto, pues, ¿dónde lo vemos reflejado? ¿Dónde vemos la organización eficiente? En un documento llamado planeación didáctica. Ahí vemos la organización eficiente de un maestro en su planeación. Hoy con la tecnología, muchos con un clic se fusilan las planeaciones. Otros las compran, porque también las venden, y con un clic nada más mando mi transferencia y la compran. Y un porcentaje, espero que sea muchos maestros, realmente se sientan a planear sus actividades, realmente sienten, y cuando tú las escribes con puño y letra, hay identidad con tu trabajo. Y por eso va a ser eficiente, porque ahí estás, te tomaste un tiempo para hacer tu planificación didáctica. ¿Cuáles son los beneficios de que tú hagas tu plan? Pues anticipar ciertos escenarios ya en la práctica, porque no quiere decir que como ya hice mi plan, así va a ser, si ya es ley, ¿no? Que en la práctica misma van a suceder algunos hechos que no tenías previstos y que vas a tener que hacer algunos ajustes. Sin embargo, esta organización que tú ya llevas previamente, pues va a tener un efecto positivo en el aprovechamiento de tus estudiantes. ¿Sí? Y pues vas a tener más probabilidades de tener algo que pocos tienen, que es la interacción de los alumnos, la atención total de tus estudiantes. Hay buenos improvisadores, por supuesto, que llegan sin necesidad, ya saben de memoria su programa y llegan, ¿saben qué nos quedamos ayer? Ya, está bien, ya tiene una virtud, ¿no? Buena memoria. Sin embargo, tener un plan, pues lo va a hacer más eficiente y su enseñanza va a tener un propósito, ¿vale? Y el propósito de una escuela debe ser compartido. Vamos con la claridad de los propósitos. La claridad de los propósitos se refiere a la importancia de que los alumnos estén siempre conscientes ahora del contenido y del propósito de su clase, ¿sí? Por eso cuando nosotros vemos a los alumnos, a las aulas, a los maestros, visitamos su clase, los observamos y algunos muy metodológicamente llegan desde la fecha, le ponen su aprendizaje esperado y les explican desde el inicio, a ver, miren, vamos a hacer esto, que eso encuadre, y les explican el día de hoy, pues les vamos a evaluar esto. Y previamente a abordar el tema, también se organizó con sus alumnos y les dijo qué esperaba de ellos. ¿Sí? Bueno, este ejercicio de que los alumnos sepan desde el inicio o antes de la lección que van a abordar, de la clase que van a tener o del proyecto que van a tener, que realmente tengan también un sentido de pertenencia con su clase. ¿Sí? Y ahí está la claridad de los propósitos. ¿Qué persigue la clase? Y si mis alumnos saben qué es lo que persigo yo en esa clase. ¿Sí? Si no se hace esa parte, pues vamos a llegar de igual manera, aunque conozca el tema al derecho y al revés y sea muy eficiente, pues no se va a lograr este sentido de pertenencia, ¿sí? Con la misma clase. Por eso los maestros deben de explicar claramente los objetivos desde el inicio. Esto es lo que quiero. ¿Y cómo vamos a hacer estas actividades? Y lo más difícil,
cómo mantener este enfoque, cómo mantener esa atención de mis estudiantes durante mi proyecto, durante mi clase, durante mi ciclo escolar o durante el primer periodo, como yo me he organizado. Bueno, la información que yo tenga en mi planeación pues debe ser estructurada de tal manera que tenga realmente ciertos requisitos. Esto nosotros lo vemos en nuestra planificación didáctica. ¿Sí? Tenemos tres momentos: inicio, desarrollo y cierre, ¿no? Bueno, yo qué debo tener en ese plan al inicio, en el desarrollo y en el cierre. Darle un orden pues me va a llevar a esto, de la parte inicial, pues a la movilización de saberes previos, ¿no? Es como la primer parte que debo de hacer, mi encuadre, explicar qué quiero en ese momento de ellos y cómo vamos a abordar y qué les voy a evaluar en esa parte inicial de mi plan de este día, ¿no? En el desarrollo de mi clase, empiezo a movilizar nuevos saberes y es cuando abordo quizás el nuevo tema. Y en el mismo desarrollo, yo verifico que lo que estamos haciendo se está aprendiendo. Y vamos a pasar a una parte de cierre que es una retroalimentación. Y en esa retroalimentación yo me cercioro que realmente se aprendió. Y para poder cerciorarme de que realmente aprendió, viene una parte muy importante que es la valoración. Y una valoración pues debe ser formal y debe ser una evaluación formativa. Y bueno, en ese explicado que es los pasos de una clase, pues bueno, ese orden me va a llevar a esa parte, que la lección realmente esté estructurada y que se tenga claridad en los propósitos. Bueno, vamos con otra característica que es eh, las, la práctica, la práctica adaptable, ¿verdad? La práctica adaptable pues se va a referir a identificar. No, ahí está bien, no está. Es el 5, ¿no? Vamos en la práctica adaptable. Esta práctica adaptable eh, pues va de la mano con mi estilo de enseñanza y aprendizaje, mi estilo de enseñanza y aprendizaje. Para entenderlo un poquito, vamos a poner otra vez el ejemplo de mi programa escolar de mejora continua, que es multianual. En la marcha y en cada sesión de consejo nosotros vamos haciendo valoraciones de lo que estamos haciendo. Y si lo que estamos haciendo está bien, pues quizás nada más vamos puliendo nuestras acciones, ¿no? Pero si no están bien, ¿qué tenemos que hacer? Un reajuste a ese programa escolar de mejora continua. Bueno, la práctica adaptable se refiere a esta parte, a identificar de manera oportuna si realmente nuestras estrategias que estamos ocupando en una clase realmente son efectivas. Si no son así, pues ¿qué debemos hacer? Adecuarlas. ¿Esto qué es? En palabras de Pam Chamos, es la enseñanza con propósito. En palabras de nosotros, los docentes, ¿a qué se refiere esta parte práctica adaptable? Pues a nuestra adaptación curricular. ¿Sí? Tomo mi plan que en un inicio llevaba y bueno, de manera oportuna identifiqué que mis estrategias no son las más adecuadas, pues hago una adaptación, ¿no? Porque a lo mejor mi planeación está de manera global, pero hay otros elementos que no contemplé, ¿no? Por ejemplo, la diversidad de mis estudiantes. Y esto no quiere decir que haga un plan para cada alumno, no, sino que tenga esa visión para poder hacer esos ajustes de manera oportuna. De igual manera, no, ya es la característica de práctica adaptable. Ahora sí me está dando, si me das favor, en la 6. Las expectativas elevadas. Las expectativas elevadas es un factor importante y esta no es otra cuestión que se refiera a qué es lo que yo espero de mis estudiantes. ¿Cuáles son mis expectativas de mis estudiantes? ¿Y cuáles son las expectativas del colectivo como tal, ¿no? De todos. El tener expectativas elevadas de mis alumnos genera efectos positivos. No es nada más lo que espero, sino que realmente quiero que aprendan mis estudiantes. Y el comunicarles que eso es lo que estoy esperando, que tengo expectativas elevadas en ellos, pues genera expectativas elevadas. ¿Se acuerdan
en una de las guías del Consejo Técnico todavía, creo que fue cuando inició la pandemia, si no mal recuerdo, la primer guía del Consejo Técnico de fase intensiva, venía todavía con el secretario Moctezuma, venía un texto que debíamos de haber analizado del efecto Pigmalión. Pigmalión, no, si lo dije bien, en esencia es esa. Y para entender esta parte de las expectativas elevadas, pues bueno, al leer qué era ese efecto, pues nos lleva a un mito, ¿no? Y ese mito decía de una persona, un escultor que hizo precisamente, valga la redundancia, una escultura de una dama, y todos los días le hablaba bien, le hablaba bonito, le decía cosas bellas a su estatua, y bueno, de tanto hablarle bien de manera positiva a esta escultura, tomó vida propia la escultura. Ahí termina el mito. Bueno, vamos a esta parte, las expectativas elevadas, las expectativas elevadas. Eh, Cuando yo le digo a mis alumnos, esta parte, lo que espero, el que tengo expectativas elevadas de ellos, sin ilusionarlos, por supuesto, porque a lo mejor sus características no dan más que para ciertas actividades, pero eso no quiere decir que no aprenden, ¿sí? Recuerden que cada quien aprende a su propio ritmo. Bueno, si yo le estoy de manera constante también hablando de manera positiva, va a generar un resultado positivo y está demostrado que sí, así se genera el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Y nuevamente el clima pues es favorable y ahorita yo le comunico que tengo altas expectativas de él o de ella, pues genera un efecto positivo. Ahora, en sus características de expectativas elevadas, tiene tres: expectativas globales elevadas, comunicación de expectativas y desafíos intelectuales. Bueno, las expectativas globales elevadas, ya dijimos, expectativas elevadas en mis estudiantes. Ahora, expectativas globales elevadas, viene con, hablamos ya de la organización, del plantel educativo y de todos sus protagonistas, que son pues, los maestros, los directivos, el personal que trabaja ahí, los mismos estudiantes, los padres. De manera global, si compartimos precisamente esta parte, la misión, la visión, los valores, los objetivos, las metas, todo es común. Y de igual manera, como centro de trabajo, como tenemos expectativas elevadas de lo que nosotros perseguimos, no sé, antes, ahorita han dejado en pausa Planea, por ejemplo, y PISA, ¿no? No nos han dado información. Pero si no sé, como centro de trabajo decimos, queremos ser el primer lugar de Planea en este ciclo escolar y nos mantenemos en esa expectativa y estamos haciendo y diseñando actividades constantemente y somos constantes y somos disciplinados para alcanzar esa meta y lo estamos compartiendo todos porque son nuestras expectativas, va a generar un resultado positivo y posiblemente alcancemos esa meta. Y ahí se ejerce esa parte de vamos a hacer una escuela efectiva, a expectativas globales elevadas. Todos estamos involucrados en esas expectativas. Ahora, la comunicación de las expectativas. Es importante decirles qué es lo que esperamos. No sé si ustedes sepan, yo pienso que sí, porque están en los lineamientos, ¿no? En Consejo Técnico Escolar. Tú en Consejo Técnico Escolar nos sentamos, todos en colectivo, tomamos decisiones, platicamos, hacemos estrategias, planeamos, etcétera. Todo está muy padre, pero eso que nosotros planeamos y diseñamos, se lo platicamos a los alumnos, se lo compartimos a los padres de familia. Si sí se hace esa parte, pues seguramente vamos a tener expectativas elevadas de lo que se hace. También de igual manera, por ejemplo, a veces nada más nos esperamos al informe, ¿no? Del presidente del Consejo Técnico y normalmente lo enfocamos a un informe de rendición de cuentas financieras. Pero no, las expectativas elevadas se generan así de manera global, pero de igual manera, cuando nosotros comunicamos qué es lo que se espera. ¿Sí? Es como tu encuadre, ¿no? De tu clase, la clase de español, este es el aprendizaje esperado, este es el ámbito en el que nos encontramos, esta es la evaluación que vamos a llegar, este es el porcentaje de cada valoración que estamos haciendo, le estoy comunicando de manera permanente, además, tu encuadre, pégalo ahí
en tu libreta, que te lo firme tu papá, tu abuelito, todos, para que sepas y persigas esa meta, ¿no? Que de los rubros que tú tienes vas a juntar en el 100%, porque tu meta va a ser un 10, ¿no? Para un alumno. Bueno, esa analogía lo vemos ahora de manera global, cuando tú le comunicas lo que quieres a las personas y cómo lo vamos a conseguir, pues se generan esas expectativas elevadas. Y la escuela realmente es efectiva. Y por último, los desafíos intelectuales. En lo que para generar expectativas elevadas, pues realmente, pues de mis actividades como docente, pues debe de generar esta parte. Yo tengo lo fundamental que son mis planes y programas, y que a los planes y programas yo puedo hacerle adaptaciones curriculares. Pero lo que está escrito ahí no es ley, es la base, ¿no? De lo que vamos a contemplar en educación básica, en específico los que estamos en secundaria, ¿no? O el que está en primaria se enfoca en su nivel, o en preescolar, ¿no? Mis actividades que yo diseñe, pues deben de ser realmente desafíos intelectuales. No es lo mismo dar un tema, no sé, el cuento, por ejemplo, de cuentos latinoamericanos de segundo grado de español, no es lo mismo que ten ahí tantos cuentos y lee mucho, ¿vale? A que realmente yo le ponga un desafío intelectual a mi estudiante. Si es como un desafío, realmente va a ser efectivo también mi estudiante. Es como un videojuego. Tú a un videojuego, ¿por qué se aburren los niños con los videojuegos? Porque se les hace fácil. No sé, pasaron el primer nivel, ya, segundo nivel, ya, tercer nivel, cuarto nivel, y terminaron todo el juego. Y cuando terminaron todo el juego, ¿qué hacen? Pues se aburrieron porque ya eso es algo muy sencillo, ¿sí? Los niños pequeños, ¿por qué se aburren de sus juguetes? Porque realmente no contempla, no les llama la atención. Nada más fue el ver el juguetito, la innovación, pero ya que lo tienen en las manos, pues ya no cumplió sus expectativas y lo desecharon, ¿no? Ya se va a la basura. ¿Sale? Bueno, lo mismo pasa en la clase. Cuando nosotros no le ponemos un desafío a nuestros estudiantes, pues se tiende a esta parte, a aburrirse, a no aprender, a que no sea atractiva la clase para él o para ella. Y bueno, las lecciones que nosotros demos deben de ser desafiantes, de manera intelectual, ¿no? En todas las clases. Y este enfoque, pues va vinculado a la efectividad, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros le ponemos un desafío, decía el videojuego, si no pasa el nivel, ¿qué hace el niño? Pues otra vez, ahí está, juega, y se pasa tantas horas hasta que pasa al siguiente nivel. Bueno, ahí ¿qué se está generando? Se genera la imaginación, se genera la creatividad, se genera que el mismo estudiante diseñe sus propias estrategias para resolver problemas, ¿sí? Y comprenda que debe de solucionar lo que su maestro le puso. Un dilema, un desafío intelectual, ¿sí? En suma, cuando nosotros hacemos esta parte, nosotros tenemos expectativas de los estudiantes y se los comunico. De manera global, como escuela, tenemos expectativas elevadas y de manera global les comunicamos lo que esperamos de los estudiantes, de los padres de familia, del personal docente, del administrativo, del intendente, de prefectura de trabajo social, de los directivos. Y si a esto le sumamos que lo que nosotros nos planteamos, en lo individual los alumnos, en lo individual el maestro y en lo global todo el colectivo, en lo que nosotros nos planteamos, realmente sea un desafío. Decíamos el ejemplo de planear. En este ciclo escolar queremos ser el primer lugar. Ahí está el desafío, ¿no? Ahora, ¿cómo lo vamos a alcanzar? Bueno, eso ya es parte del colectivo en cómo se organicen. Y algo muy importante, eso que se organicen, eso que planeen, como los otros factores que mencionamos, se comparta, se convide, se logre identidad por las cosas y se logre comunión del colectivo. Si no se logra esto, pues podrán haber desafíos intelectuales, pero no va a haber resultados positivos, ¿vale? Bueno, vamos con el siguiente factor, que es el reforzamiento positivo. El reforzamiento positivo se refiere a los patrones de disciplina. Vamos con las reglas, esto es importante, el reforzamiento positivo. Nosotros no podemos quitar la parte normativa en las escuelas.
Y también no podemos taparnos los ojos de que no hagamos efectivo la normatividad. Sin embargo, ¿por qué se fracasa? ¿Por qué hay accidentes en las escuelas? ¿Por qué algunos muchachos son indisciplinados? ¿Por qué se generan conflictos en las escuelas? Precisamente porque no se comparte la información a tiempo de las cosas, ¿no? Y entonces se genera un patrón, pero de indisciplina. Sí, en esta parte, el reforzamiento positivo habla precisamente de esto. La retroalimentación que yo tengo con los estudiantes, con los maestros, con los padres de familia, a tiempo, ¿no? De igual manera, un incentivo es importante, los premios, ¿no? Ese incentivo, pues va a generar algo positivo, ¿no? Pero, dicen, sin reglas no hay juego. Sin reglas no hay juego. Entonces, las reglas deben de ser claras y deben estar asociadas a la probabilidad de mejorar los resultados sin castigo. Sí, nuestro manual de convivencia escolar del Estado, cada Estado tenemos, esto lo menciono porque tenemos un compañero de Veracruz, cada Estado pues tiene su propio manual, ¿no? Bueno, ahí está. Y hay un apartado en específico que dice, cuando tú ya tienes un dilema con un alumno y mandas llamar a sus papás y le entregas su primer compromiso, en el compromiso, en el anexo 1, dice que tú le explicaste las reglas desde el inicio del ciclo escolar. Y no nada más eso, que le diste una copia al alumno y al papá. La pregunta es, ¿quién lo hizo en su escuela? ¿Quién ya hizo esa parte? Bueno, no se hizo. Viene esto, que realmente no haya identidad por las mismas reglas. Y cuando existe identidad por las reglas, no se tienen problemas. No se tienen problemas. Sí surgen algunos dilemas, pero será por otros factores, pero no por esta parte de reforzamiento positivo. ¿Sale? Bueno, estas tienen dos características, la disciplina clara y justa y la retroalimentación. La primera, la disciplina clara y justa. Para tener una buena disciplina, una de las condiciones para pensamos es el orden. Nuevamente, otra vez, como les digo que van vinculados los factores. El orden es un principio universal de las cosas. El orden que rige las cosas, ¿no? A partir del sentido de pertenencia y participación a través de las reglas de control interno y externo, el control interno y externo, a ver, bueno, a partir de estas reglas, ahorita se reconecta la mesa para la presentación. Estamos platicando de el reforzamiento positivo. Por si van tomando nota, y estamos platicando ahorita de la primera, que es la disciplina. La disciplina debe de ser clara y justa. La disciplina clara y justa va a referirse al sentido de pertenencia y participación en las reglas. Estoy seguro que ustedes como docentes tienen sus propias condiciones y sus propias reglas en su materia. Esto lo hacen al inicio, ¿no? Se ponen las condiciones, su encuadre, y hacen partícipes a los alumnos. Ahora, si lo vemos de manera global, y participan los alumnos, y participan los padres de familia en la creación, y participan los maestros, el intendente, la secretaria, el trabajador social, el psicólogo, el médico escolar, todos, si todos participan en la redacción del reglamento de la escuela, va a generar ese sentido de pertenencia y de participación, porque yo hice ese reglamento. Y la atmósfera que se respire va a ser positiva. Cuando no sucede esto, y nada más llegamos al castigo, y ya nada más le avisamos al alumno qué es lo que amerita, se va a generar una atmósfera tensa y negativa. Por eso es importante el involucrar en este tipo de situaciones a todos los actores, ¿sí? Para que haya un sentido de pertenencia, ¿sí? Y pues no se vea como un castigo. Decía el ejemplo del manual de convivencia escolar, hay dos polos, ¿no? Tus derechos y tus deberes. Si ustedes se sientan al inicio con sus estudiantes y les explican esto, cuando llegue un problema con
con algún estudiante y platiquen con sus papás, a ellos no les va a sorprender lo que pasó porque ya les avisaste al inicio, te sentaste con ellos a analizar los pros y los contras, ¿sí? Y bueno, lejos de verlo como un castigo, se vería como el siguiente punto, como una retroalimentación, porque ya lo habíamos visto. Ahora pasó un dilema, pues es necesario platicarlo y dialogarlo. Y mantener buen orden, no imponer las reglas, no imponer, más bien que las reglas sean claras y justas, y que su utilización no sea vista como un castigo, ¿sí? Y bueno, para esto necesitan ser partícipes. Y la retroalimentación, por su parte, decía, bueno, hay un dilema, pues viene esta parte de retroalimentar, ¿no? Y esta retroalimentación debe ser oportuna. ¿Cuándo es oportuna? Al inicio del ciclo escolar. Yo platiqué con ellos todos estos parámetros, ¿no? ¿Cuándo es oportuna? Antes de que pasen las cosas. Por eso, otro tema que vamos a ver son los protocolos. Y uno de los puntos de los protocolos es que, que hay que prevenir antes de que pasen las cosas. Dice, no cuando pasen las cosas, está el antes, durante y después. Bueno, vamos a fijarnos en el antes. La retroalimentación debe ser antes, no cuando ya golpeó al otro chamaco, ahí sí ya tenga que intervenir, ¿no? Porque lo pudimos haber prevenido antes. ¿Cuándo? Desde el inicio. Ahí es una retroalimentación oportuna, inmediata, ¿sí? Y también no elogiar cuando estemos retroalimentando, más bien reflexionar si es que hay algún dilema, ¿no? Para que una escuela sea efectiva, se debe reconocer que, más bien, si hay orden, si existe este sentido de pertenencia por las reglas, está demostrado que también se tiene éxito académico. ¿Sí? El decir orden no quiere decir que estén como soldaditos todos los días los estudiantes, ¿no? Porque puede haber un relajo bien organizado, ¿sí? Porque es parte de la dinámica de mi clase, que el día de hoy hicimos una dinámica, nos integramos en equipos, que lógicamente se va a escuchar la bulla, pero esa bulla está bien organizada, ¿sí? Y bueno, pues, pero el alumno tiene claro lo que está persiguiendo. Y también el tener esta expectativa de las reglas genera un comportamiento positivo, porque saben las reglas del juego desde el inicio, ¿no? Es bien sencillo, rompes un vidrio, ¿qué va a pasar? Pues lo compras. Qué bueno que no lastimaste a nadie, pero mira, ahora lo que marca nuestro manual, las reglas que tú mismo hiciste, tu reglamento escolar, que tú participaste, miren, ahora tienes que hacer esto, ¿no? Y no vamos a comprar un vidrio normal, común y corriente. Vamos a comprar un vidrio que te va a salir un poco más caro, porque las características físicas deben de ser así, como las de un automóvil, porque si la próxima lo estrellan, la avientan una piedra, seguramente van a salir los vidrios volando y ahora sí pueden lastimar a alguien. Por eso, pues ni modo, ahora como parte de las reglas en las que tú participaste, lo único que tienes que hacer es pagarlo y por supuesto, pues no tu llamado de atención, sino lo que corresponde al manual, ¿no? Es un ejemplo de cómo retroalimentar de manera positiva a los alumnos, ¿no? Esa retroalimentación va a depender también del control que tenga la persona que lo está abordando, ¿no? Vista desde una manera de crítica o vista desde una manera positiva que realmente genere un ambiente también de confianza. Cuando hablemos de reglamentos, también lo que tenemos que ver es precisamente también crear un ambiente favorable cuando abordemos un dilema, ¿sí? No irnos a la parte de las sanciones, ¿no? Dice, ya nos vamos directo, no. Debemos demostrar también ese autocontrol. Bueno, vamos con el octavo factor, que es el seguimiento de los avances. El seguimiento de los avances. El seguimiento, aquí nos vamos a enfocar a la evaluación. Acuérdense que la evaluación es permanente y la evaluación es formativa. ¿Para qué me sirve este seguimiento de los avances? Pues para prevenir de manera oportuna algunos dilemas, ¿no? De los estudiantes, de si están aprendiendo, si están alcanzando sus aprendizajes, si lo están logrando, si nosotros como colectivo de igual manera estamos logrando nuestros objetivos que nos planteamos al inicio, y bueno, si no es así, pues en ese seguimiento pues debemos hacer también algunos ajustes, ¿no? Estas características que estamos platicando son importantes en las escuelas efectivas, porque son los procedimientos formales e informales. Acuérdense que nosotros cuando hablemos de evaluación, que es otro de los temas que vamos a abordar, tenemos instrumentos
de valoración formales e informales, ¿sí? Y bueno, viene una gama de características que nosotros contemplamos, ¿sí? Estos procedimientos vamos a centrarnos y que no se nos olvide, la evaluación no es de si lo estamos haciendo o lo estamos mal, no. Acuérdense que el tema central de la escuela es los aprendizajes de los alumnos. Entonces, cuando hablamos de este octavo factor de Pam Samuels, del seguimiento de los avances, otra vez nos lo recuerdan. Debemos de centrar la atención en la enseñanza y el aprendizaje, es decir, cómo están aprendiendo los alumnos, ¿sí? Y cómo está enseñando el maestro. Para esto, la primera característica es el seguimiento del desempeño del estudiante, ¿sí? Es importante darle el seguimiento a nuestros alumnos como una forma de mecanismo para determinar el grado de si están alcanzándose las metas de la escuela, en primera instancia. Y en segunda instancia, determinar si los padres de familia están haciendo su tarea en casita y realmente están contribuyendo para que se alcancen estas metas y objetivos que nos planteamos. ¿Cuáles son? ¿Qué meta queremos? Que los alumnos aprendan, ¿no? Bueno, y en tercera instancia viene esta parte reguladora, que es brindar información oportuna de cómo estamos avanzando, ¿sí? Si lo vemos ahí, pues son los cortes que hacemos de evaluación. Sí, y ahí transmitimos de igual manera un efecto positivo. Cuando nosotros estamos comunicando de manera permanente este seguimiento del desempeño de los alumnos, seguramente va a generar también un efecto positivo, que es ver cómo va progresando los estudiantes. Ahora, la evaluación no debe ser vista como un control de acusar al alumno lo que no hizo. Sí, del buzón de quejas, voy a informar a los padres, pero para puras quejas, no, porque ahí no estaríamos siendo harakiri nosotros, que es, no estamos haciendo bien nuestro trabajo. La retroalimentación que hace el maestro para sus alumnos, para con los padres y entre el colectivo, pues debe de ser vista desde este enfoque, que nos vamos a fijar en lo que realmente es de interés, que es en cómo están aprendiendo nuestros estudiantes. La segunda característica del siguiente plano de avances es la evaluación del funcionamiento de la escuela. Hace un rato hablamos de los alumnos, ahora vamos a hacer esa crítica de nosotros como institución, lo que nos planteamos al inicio, y realmente lo estamos haciendo. Si ustedes están ahorita analizando lo que estamos platicando hasta ahorita, en nuestro consejo técnico escolar, vamos a retroalimentarnos entre nosotros, ¿sí? En palabras de Pam Samuels, la evaluación del funcionamiento de la escuela. Hablar de esto me hace recordar nuevamente el liderazgo que mencionamos al inicio, la importancia del director aquí, en este punto en específico, la evaluación del funcionamiento de la escuela. Esta sí es tarea específica del director. Se debe involucrar de manera activa para conocer el funcionamiento de la escuela. ¿Cómo se va a dar cuenta? ¿Cómo va a hacer valoraciones de que si lo que se está haciendo en la escuela, de lo que las acciones que se generan en el colectivo, si nuestras metas y objetivos que compartimos todos, realmente están alcanzando? ¿Cómo se logra esto? Yendo a la fuente. ¿Dónde? Al salón. Visitando la clase, visitando el aula, observando qué están haciendo los maestros, observando qué están haciendo los estudiantes. Solamente así se puede tener una valoración, ¿sí? Y esta evaluación, pues, debe de ser fundamental para tomar medidas preventivas y de igual manera que haya efectividad en las actividades que estamos realizando nosotros como colectivo. La importancia del uso de esta información es el aprovechamiento de los alumnos, porque va a ser la base de nuestros acuerdos y compromisos como colectivo. Y por eso es necesario hacer una evaluación de nuestros programas que nosotros estamos haciendo como colectivo, de nuestras acciones, de nuestros acuerdos, de nuestras estrategias que generamos en un espacio. Pues bueno, solamente así, la evaluación del funcionamiento de la escuela, ahí sí, en específico, el director debe de hacer esta valoración. Pero no nada más se queda ahí. Ya vine, ya visité al maestro Ulises y vi que sus estrategias pues nada más se quedaron en el papel, ¿no? Y bueno, no, debe de haber una retroalimentación con el compañero o la compañera, ¿no?
debe haber una retroalimentación en el colectivo, porque para eso se recogen datos, precisamente para saber y construir, acuérdense de lo que hablamos, para que una escuela sea efectiva, se debe de construir entre todos, no el director, sino se construye entre todos. Ahora vamos con el noveno factor, los derechos y responsabilidades de los alumnos. Pues bueno, este factor se refiere al papel activo, ¿no?, que debe tener en su vida escolar los estudiantes. Cuando nosotros le otorgamos una responsabilidad, pero en su aprendizaje. Es algo que llamamos metacognición. El mismo alumno regula su propio conocimiento, ¿no? Bueno, en este punto, el factor derechos y responsabilidades de los alumnos, hay 13 características. Evaluar, perdón, ahí está mal la palabra, por si están tomando apuntes, no es elevar, es evaluar la autoestima del alumno. Evaluar la autoestima del alumno. ¿A qué se refiere esta parte? Pues al grado de conocer el respeto, al grado de conocer el cómo se sienten los estudiantes, al grado de reconocer el esfuerzo que se tiene en las actividades de parte del maestro hacia sus alumnos. Y cuando existe un dilema, responder a esas necesidades personales. Por eso, otra vez hago énfasis en que todos los alumnos aprenden a su ritmo. Sí, habrá chavos muy inteligentes que con una sola leída comprendieron un texto, y habrá chavos que le tienen que dar 5 o 10 leídas para comprender el texto, y habrá chavos que necesita darle 20, 30 leídas para comprenderlo, pero eso no quiere decir que sea tonto, eso solamente quiere decir que va a su ritmo, y por eso esta parte del maestro, el maestro debe de comprender toda esta diversidad, de que aprenden a su ritmo, ¿sí? Y debe de tener y crear los mecanismos para solucionar esas necesidades que tienen mis estudiantes. Y repito, eso no quiere decir que tenga que hacer una planeación para cada estudiante, sino que tenga las estrategias correctas eh, para poder comprender esas necesidades y que realmente aprendan los alumnos. El tener esta parte, el primero que debe tener su autoestima bien es el maestro, para entusiasmar a sus alumnos y generar esa atención en sus actividades. Bueno, la segunda característica, que son las posiciones de responsabilidad, nos va a llevar a una valoración formal, ¿sí? A una valoración formal. Proporcionarle a los estudiantes, transmitirles confianza de sus habilidades y normar su comportamiento. Y por supuesto, pues hacer una valoración de todo esto para generar una responsabilidad en ellos, en los estudiantes. Sí, crear esa confianza en sus habilidades. Por ejemplo, ustedes se están preparando para un examen, ¿sí? Y en este tenor, pues deben de confiar en lo que están ustedes aprendiendo, que cuando llegue el día del examen, seguramente estamos en que van a tener esos 30 puntos exactos del examen, porque contestaron de las 100 preguntas, las 100 preguntas les contestaron bien todas. ¿Sí? Ya los otros factores, recuerden que les corresponde buscarlos, ¿eh? Ahora, el control del trabajo. ¿A qué se refiere esta característica? Pues los alumnos deben de responder, primero les debemos de dar qué es lo que queremos, ya lo platicamos, ¿no? Ahora ellos deben de responder con mayor control. Ahí viene ese autocontrol que tiene el alumno. Si nosotros le damos el encuadre al inicio y no al final, yo le aviso al alumno, reprobaste, pero nunca supo ni qué le evaluamos, pues el que está mal es el maestro. Cuando yo genero las condiciones, le doy la información precisa, ahora sí, el alumno administra, regula, controla su propio aprendizaje, ¿sí? Y produce un efecto positivo, dice Pam Sammons, estimula a los alumnos a manejar su trabajo con independencia, ¿sí? ¿Qué es lo que dije hace un momento? En otras palabras, no pensamos, sería la metacognición. El alumno regula su propio conocimiento y aprendizaje, ¿vale? Bueno, vamos con la número 10, el factor número 10, que es la colaboración uno muy importante, colaboración del hogar y la escuela. Este es muy, muy importante. La tarea no es nada más de los maestros, sino debe de haber, esto se refiere a la cooperación que debe existir entre el hogar y la escuela. Hoy tuvimos la oportunidad de estar practicando, más bien de estar en otra dinámica con lo de la pandemia e interactuar con los padres de familia. Hubo muchas cosas positivas, otras que mejorar.
Y nos dimos cuenta que los padres de familia pues también son esenciales en la labor de la escuela, ¿sí? Y para esto se necesita generar ambientes de cooperación, que se debe generar que se involucren en el aprendizaje. Decía de la pandemia, eh, si nosotros creamos un vínculo, de explicarle a los, así como le expliqué a los alumnos qué espero de ellos, y yo les explico a los padres de familia qué espero de ellos y cómo me pueden ayudar, seguramente vamos a crear este vínculo de cooperación. No es lo mismo hablarle al papá y darle nada más puras quejas, a hablar con el papá y hacer compromisos. Ya no le di quejas, le estoy diciendo qué espero de él o de ella. Y eso va a promover el aprendizaje de sus hijos, ¿sí? Porque ellos van a estar regulando esta parte y apoyando, ¿no? Para esto, pues hay una característica específica, que es la participación de los padres en el aprendizaje de sus hijos. ¿A qué se refiere pensamos en esta parte? Pues a involucrar en los proyectos que tengan la misma escuela, a los padres de familia. Decía yo, el programa escolar de mejora continua. Según nuestros lineamientos, los padres de familia los deben de conocer. El Consejo de Participación Social lo debe de conocer. Asociación de Padres de Familia lo debe de conocer. Pregunta, ¿lo conocerán estos actores que acabo de mencionar? ¿Conocerán el programa escolar de mejora continua de cada una de sus escuelas? Quizás sí, quizás no. Si la conocen, se crean esos vínculos. Si no la conocen, pues no se crean. Y más allá, también participaron en la elaboración de estos documentos. El vínculo es más grande, es de pertenencia, sentido de pertenencia y de comunión, y ahí es donde una escuela es efectiva. Bueno, la importancia está en las actitudes positivas de parte de los maestros, de parte de los estudiantes y de parte de los padres de familia para desarrollar una responsabilidad compartida, para involucrar y ser corresponsables de todo lo que está implícito en la escuela, de sus actividades. Y dice Pan Salmon, que por supuesto que los resultados no los vamos a ver de manera inmediata. Esto va a ser una inversión. Hay personas que se desesperan porque no ven resultados. Pero esta inversión que se hace y de apostarle a esa corresponsabilidad con los padres de familia, crea esos vínculos y se tiende a que haya interés de parte de los padres en las actividades escolares de sus hijos. No es firmar la tarea, es involucrarse en cómo está aprendiendo su hijo o su hija, ¿vale? Pero para esto pues sí necesitan un empujoncito. La orientación de la mano experta, ¿quién es? Pues el maestro es el experto de cómo va a generar esas condiciones y cómo los va a involucrar a los padres de familia, ¿sale? Y cómo vamos a trabajar con los alumnos y cómo vamos a trabajar y supervisar esas tareas cuando ellos ya se regresan a su casa. Sí, a eso se refiere. Vamos con el último factor que es la organización para el aprendizaje. La organización para el aprendizaje de los, ahora de manera global, ya todos fuimos desmenuzando todo y nuevamente pues, recaemos en algo importante. Nuestra organización como colectivo, todos, debemos de comprender que nuestra práctica debe ser distinta. Para ser una escuela efectiva debemos de hacer prácticas efectivas. Y la organización para el aprendizaje tiene un sentido muy importante, que es que la misma escuela, todos los elementos, no nada más vaya a esfuerzos individuales, debe haber un esfuerzo colectivo. Y para esto, PAMSAMOS nos ofrece una característica de cómo una escuela puede ser efectiva en su organización para el aprendizaje, que es la formación y actualización del personal académico basado en la escuela, que es uno de los ámbitos del programa escolar de mejora continua. Yo creo que de este tipo de literatura sacaron esos ámbitos. Uno de ellos es la capacitación de los docentes, ¿sí? La formación docente, la actualización docente. ¿Y a qué se refiere esta característica? Pues a los cursos de actualización. Un docente debe estar actualizado, ¿sí? Esto va a generar un efecto positivo cuando llegue e interactúe con mis estudiantes en el aula, cuando interactúe con mis pares, con mis compañeros en el consejo técnico, en alguna reunión, pues va a ser importante, voy a aportar algo, porque realmente va a tener un efecto positivo. Sin egos, que soy el que sé mejor, sé más, ¿no? No, realmente voy a aportar. Esto va a generar un ambiente de colaboración porque se generó algo, profesionalismo. Y el desarrollo del personal
si está actualizado, si está capacitado, y si se forma esto, una organización para el aprendizaje y la formación y actualización del personal en lo académico es importante y va a desarrollar seguramente una escuela efectiva, ¿vale? Porque de manera permanente, de manera continua, va a haber un progreso, ¿vale? Bueno, en resumen, son los 11 factores que se tienen de escuelas efectivas, de PAMSAMOS, y bueno, esperemos que hayamos desmenuzado bien la información, que hayan captado la idea, y decía, esto es uno de los dominios, y seguramente vamos a encontrar muchas preguntas, no van a venir, ¿qué dice PAMSAMOS, no? ¿Cuál es el factor número 5 de escuelas efectivas de PAMSAMOS? No, no vamos a encontrar preguntas así, vamos a encontrar casos que seguramente vamos a relacionar, y aquí, por ejemplo, de esta literatura que acabamos de desmenuzar, pues, cómo nos organizamos como escuela. Los que van para la promoción horizontal del curso tienen elementos para la redacción de sus respuestas, ¿sí? Y cómo nos organizamos con los padres, cómo nos organizamos con los alumnos, cómo nos organizamos con nuestros directivos, cómo nos organizamos todos en conjunto, ¿no? ¿Vale? Bueno, ya tienen algunos elementos tanto para horizontal y para el examen, vinculen precisamente estos conceptos que vimos. Voy a parar la grabación y vamos con la siguiente. Nos da tiempo de 3 preguntitas. ¿Vale? Bueno, vamos con, ya saben la dinámica. ¿Cuál es la dinámica? Vamos a ceder la palabra para que lean la pregunta.